parciales, 2 minutos de repregunta, y si hubiera alguna situación suelta que no haya podido aclarar durante la repregunta, 1 minuto más, ¿no? Para tratar de terminar de desalojar la sala antes de las 3 de la tarde, ¿no? Como ya nos ha pasado, no con ustedes, sino con los otros temas. Muy bien, colegas congresistas, tiene el uso de la palabra el congresista Ilis López. Señor presidente, muchas gracias. Un saludo a la señora Prialé. Mire, los datos, las cifras, las presentaciones, sí, pues, ahí están, ¿no? Nos dan alguna lectura de lo que está sucediendo. Pero cuando nosotros vamos a la realidad en el país, esas pensiones o esas estimaciones no le alcanzan a la población, ¿no? Entonces, definitivamente todos estamos de acuerdo en que debemos hacer cambios profundos, estructurales dentro del tema. Yo quiero refutar un poco el ejemplo de la lámina 3. No sé si pudieran poner de la presentación de la AFP. Ellos hacen una estimación, ¿no? Ellos hacen una estimación. Y justamente porque eso no se traduce en la realidad, considero yo que esa estimación que hacen, por lo menos la metodología es la 3, es la 4, por favor, la lámina 4. Congresista López, un segundo para que pueda, por favor, el equipo técnico, mantener las láminas durante el debate. Congresista López. Es rápido el tema. Ahí ponen, ¿no? Han hecho ellos una estimación y para una persona con sueldo promedio de 1.670, o sea, se utiliza un promedio. Yo lo que quiero preguntarle es que si a ese promedio nosotros estadísticamente le aplicamos la desviación estándar en un universo tan variable de sueldos, porque en el Perú hay gente que gana desde 300 soles el sueldo básico y puede ganar 10, 20 mil, 30 mil o 40 mil soles, como los directores de Petroperú, por ejemplo. O sea, en un país donde tenemos una diversidad grande de sueldos, ¿es correcto aplicar la metodología del promedio? ¿Qué dice su desviación estándar? ¿O qué dice otro tipo de metodología? O sea, me parece que para la presentación, bien, ¿no? Porque nos arroja datos no tan malos. Pero si eso nosotros lo extrapolamos a lo que es la realidad del país, con mucha gente y mucha diversidad de sueldos, se va a caer esa estadística. Y el problema no va contra las AFPs. El problema es que no vamos a resolver el problema de fondo, que es que los peruanos tengan una pensión adecuada. En ese sentido, yo quería participar. Yo creo, además de esto, que debemos de impulsar. Por ejemplo, he hablado en otra de las láminas sobre el tema de la cultura del ahorro. La cultura del ahorro se está dando a través de la política pública de inclusión financiera, donde todos los actores, los stakeholders, las personas que estemos participando, debemos contribuir para que a través de esa inclusión financiera podamos hacer que los jóvenes tengan cultura del ahorro, para que posteriormente puedan administrar una buena pensión. Entonces, los datos se ven bien, pero si nosotros aplicamos otras reglas estadísticas, yo creo que vamos a tener muchas sorpresas, señor presidente. Muchas gracias, congresista López. Voy a informar con la presencia del congresista Acuña, Julón, Cortés y Limache. Tenemos quórum. Vamos a observar las actas de la tercera y cuarta sesión ordinaria de fecha 4 y 11 de octubre de 2023 respectivamente. Si no hubiera observación, se dan por aprobadas. Han sido aprobadas. Muy bien. Continuamos con el debate. Señor congresista Anderson, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo a la señora Prialé, por supuesto. A ver, a diferencia de la Asociación de AFPs, que solamente de manera reciente ha entendido la necesidad de reformar el sistema, aquí en el Congreso de la República estamos trabajando, pero desde el comienzo realmente, en buscar soluciones que generen un sistema que sea realmente inclusivo y no excluyente como el sistema de las AFPs. A lo largo de la presentación hay una serie de datos que
la verdad todas son cuestionables, absolutamente todos. Empezando con el último video, porque el video, por ejemplo, muestra lo que se llama un sesgo cognitivo también, que es el sesgo de la experiencia, ¿no? Así que, es decir, yo experimento algo y de ahí pienso que todo el mundo ha tenido la misma experiencia. O sea, por favor, la verdad es que mal uso del tiempo en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que debería preguntarse, creo yo, en la asociación de FP es ¿por qué los peruanos se comportan de la manera como se comportan? ¿Por qué, a diferencia de otros sistemas de pensiones, los peruanos efectivamente, llegado el momento de la jubilación, retiran el 95%, pero de inmediato, no dudan un segundo? En lugar de en otros países donde la gente se queda, toma una anualidad, ¿no? Mantiene, etcétera. ¿Por qué es que una vez que se abre una puerta, de inmediato salen corriendo a tomar, por ejemplo, no sé, parte de retiro, etcétera, de su fondo? Eso tiene que ver con el poco rendimiento que hay, con el hecho demostrado de que las pensiones no son lo suficientemente sólidas. Y con una cosa que acaba de demostrar también en el cuadro, con este cuadro donde dice que realmente es describir el agua, ¿no? Mientras más tiempo estás, mayor va a ser la tasa de reemplazo. Lógico, absolutamente lógico. ¿Cuál es el problema? Que en el Perú el empleo es una altísima volatilidad. Y no solamente una altísima volatilidad, sino que además también por situaciones de nuestro mercado laboral tan pobre, ¿no? Una vez que uno sale del mercado formal, no regresa. Y no regresa a los 40 años, ¿sabes? O sea, la verdad es que la edad de retiro en el Perú no es pues 65 años, o sea, del sector formal por lo menos es 40, 45 años. Lo tercero es cuando nos dicen de la tasa digamos, la tasa de retorno, ¿no? Imagino que está en términos nominales, pero imagínense que solamente hubiéramos, en lugar de ir por todo el sistema de AFPs, hubiéramos hecho una cosa tan sencilla como ponerlo en el índice de S&P, de Standard Poor's, de la Bolsa de Valores de Nueva York. Nada más, simplemente agarramos, ponemos la plata, la ponemos en el índice y nos hubiéramos esperado los últimos 30 años. ¿Saben cuál es la tasa de retorno? Lo acabo de mirar, 10,7% al año. O sea, sin haber organizado toda una estructura de pagados sueldos, de haber hecho todo lo que se hace en una AFPs, ese hubiera sido el retorno durante los últimos 30 años. Entonces hay algo que está fundamentalmente mal. Yo aunque no lo ha dicho la señora Prealé, haya deslizado una crítica que yo, la verdad que totalmente estoy de acuerdo, en el sentido de que tenemos una superintendencia de banca y seguro que es absolutamente patrón, no sé si la palabra es patrón, ¿cómo se dice? Digamos que es súper reguladora, que no permite la diferenciación, que no permite que las empresas puedan competir en términos, digamos, de su eficiencia a la hora de dar mejores retornos, mejores pensiones, etcétera. Entonces, nada, lo que yo acabo de ver en toda esta presentación son más elementos que demuestran que el sistema tiene problemas estructurales que son para mí, ¿no? Básicamente ya incorregibles, ¿no? Y que por eso es que necesitamos ir a un sistema diferente. La gente en el Perú tiene racionalidad, ¿no? Limitada, por supuesto, como dice la teoría económica, ¿no? No todos somos aquí homos economicus, ¿no? Todos tenemos racionalidad limitada, pero como en todas partes del mundo. O sea, los peruanos no nos comportamos de la manera como nos comportamos porque somos peruanos. Muchas gracias, congresista. No, le decía, ¿no? Que no hay algo en el ADN peruano que diga que no queremos pensiones. Por supuesto que queremos pensiones, pero queremos pensiones dignas, queremos pensiones que se ajusten, ¿no? a la realidad económica y sobre todo a la realidad laboral del Perú, que incluya a todo ese sector informal, independiente, etcétera, ¿no? Y que permita realmente máxima transparencia y mínimo costo para los pensionistas. Gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. Tiene el uso de la palabra el congresista Luna. Muy bien, escuchemos las palabras de Anderson, que mencionó que demuestra que tiene un sistema con problemas estructurales. Escuchemos al congresista Luna Gálvez. Los que un poco de economía conocemos, lo simplificamos bastante rápido. Carlos ha simplificado
en dos palabras el tema. Si no hiciéramos nada, lo colocamos al índice de la bolsa, sacaríamos mucho más, y en dólares. Y lo que tenemos que entender es un poco que las cifras es con soles corrientes y nosotros tenemos que trabajar con soles constantes o de... Ya. Disculpe, congresista, se acaba de retirar el presidente, tiene un... Lo que nos dedicamos un poco a esto, entendemos que la falla es desde el nacimiento de la estructura y tenemos que corregirla ahí. Y la falla más profunda, aparte de que no se rentabiliza a un trabajador como debería ser, y no se pensó al final que la realidad del Perú es que un trabajador pues pierde su empleo después de 20 años o por lo menos está fuera. Entonces a los 40, 45 ya está fuera, volver a acumular 40 años de pensiones es casi un milagro, y eso, los milagros no ocurren. Por lo tanto, la pensión siempre va a ser a ese promedio, a esa estimación, y por lo tanto va a ser baja. Tenemos que buscar otras alternativas para mejorar el sistema. Yo creo en el sistema privado, les digo. Yo creo en el sistema privado, pero también creo que tiene que asegurarse una pensión más o menos que esté en el 60 o 70% de su tasa de lo que está aportando al final. Ya. Y además es un sistema pues que solo cubre un 20% de la población que trabaja, o sea que ya está fallido. Entonces por eso quería yo preguntarle, ¿qué opina usted de incluir en parte de los impuestos para que vaya directamente a la pensión de un trabajador? Que existen y hemos remitido proyectos para efecto de que pueda ingresar los informales, los mototaxistas, los taxistas, los que tienen puestos, los que tienen economía y realmente su ingreso puede pasar los 5.000, 6.000 soles mensuales, pero no le dan ninguna posibilidad de ingresar. Entonces, ¿qué opina? ¿Se puede hacer un estudio? ¿Pueden ustedes dedicarle un poco de tiempo para que esa factibilidad se pueda dar y casi el 80% de la población laboral en el Perú pueda ingresar a tener una pensión? Porque realmente ese es el gran problema que tiene el Perú y eso sigue creciendo. Otra pregunta que me preocupa. Yo realmente no creo en una pensión del Estado perro muertero que no le quiere devolver ni su plata de Fonavi a los trabajadores, ni tampoco se ha agarrado sus 10 años de aporte de ONP y tampoco le quiere devolver. Realmente, definitivamente no voy a creer ni voy a apoyar eso. Pero yo creo que debemos cambiar estructuralmente, debemos ampliar hacia el mundo informal para que ellos puedan tener una pensión. De lo contrario, no vamos a poder aguantar pensión 65 en el futuro con 80% de informales que van a reclamar pensión por necesidad. Entonces, ¿están haciendo algo por ahí? ¿Pueden hacer estudios de profundidad para poder determinar y traernos propuestas en algún momento para poder mejorar el sistema? Porque realmente yo me he revisado una ley que ha presentado el Ejecutivo y yo les digo, para mí me parece un marracho. No sirve. Porque quiere un poco más y estatiza todo. Y coincido con lo que dice Carlos con respecto a la superintendencia. La superintendencia parece un Estado socialista, controlista, y no permite el manejo ni que puedan conseguir mejores rentabilidades para los trabajadores. Entonces, sí, hay falla de estructura. Para que termine, por favor. Ya es el tiempo. Por eso la consulta. ¿Qué opina usted de los proyectos? Nosotros pusimos un proyecto. El Estado debe comprometerse en un capital semilla desde que nace un niño. Y el Estado debe asegurar que parte de los impuestos, de lo que paga el ciudadano, debe ir a su pensión. Con eso incluiríamos millones de informales a tener pensión y no tendríamos pensión 65. ¿Qué opinan ustedes de eso? Gracias. A continuación, el congresista Américo Gonza. Gracias, presidente, colegas congresistas. Bien, la señora que representa a las AFPs, obviamente tiene que defender a las AFPs, ¿no? Eso es lógico. Nos ha presentado
ejemplos de dos ciudadanos que manifiestan que han sido estafadas en su emprendimiento. Pero eso es una cosa, no tratemos de engañar a los aportantes eh, dando una mala lectura de los casos. Mm, Nosotros recibimos a diarios muchos casos de emprendimientos que tienen su fruto y están muy agradecidos. Otros que han podido salvar la vida de familiares, otros que han podido salvarse ellos mismos, o que han tenido que comer, o que han tenido que pagar los estudios de los familiares que tienen universitarios. Entonces, lo que hemos visto ahí, caso particular, pero no es el denominador común. Yo quisiera, antes de que se termine el tiempo, preguntar a la representante de las AFPs que nos diga el monto exacto, cuánto reciben por el concepto de comisión, porque parece que ese es un monto que no se quiere tocar. Y se habla de la ganancia que obtienen por las inversiones, pero que siempre ganan pues las AFPs, porque los aportantes seguimos perdiendo mes a mes. Pero hay este monto que reciben, que es un monto fijo. Ganen o pierdan, reciben una comisión por darles nuestro dinero. Quiero que me responda, por favor, por intermedio de la presidencia, ¿cuánto ganan anualmente por el concepto de comisión? Porque ese es un monto mayor que pasa a los 1.100 millones al año. Pero a mí me gustaría escucharlo de la propia representante de las AFPs. Y si ellos te cobran un monto, lo que decía el congresista Anderson, que ahora lo veo que está apoyando, y felicito que está apoyando el retiro. En inicio estaba un poco reticente a ese tema. Pero y él habla y compara de un ejemplo que si llevas a la bolsa de Nueva York, pero aquí no estamos en Nueva York, ¿no? Entonces hay que buscar los resultados o las reformas aquí mismo. Entonces, este monto por concepto de comisión que ellos van a ganar siempre, y pues hablábamos en la sesión anterior de los bonos que reciben los gerentes, ¿no? Pero hay que ver a los ciudadanos, ¿no? Que necesitan ese dinero, que es de ellos. No les estamos pidiendo que nos devuelva el dinero de las AFP, de que saquen de su bolsillo, del Estado o los privados. No, es recursos de los propios trabajadores. Creo que se lo merecen, porque es de su sudor, de su trabajo. Gracias. Gracias, congresista Gonza. Congresista Flores, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, teníamos varias interrogantes. Voy a empezar haciendo algunas afirmaciones. Por ejemplo, este sistema tiene 30 años de antigüedad, número 1. Número 2, el porcentaje de aportes de las AFP al Producto Bruto Interno es bastante significativo, de acuerdo a los cuadros que nos han mostrado. Hoy en día es 13.8%, y sin retiro serían 22,8%. Sinceramente es una diferencia bastante sustancial. También he comprobado con cierta sorpresa que la edad de jubilación ha bajado a 58 años, no por decreto ni por ley, sino simplemente porque los afiliados en este régimen pueden hacer uso de la jubilación anticipada. Eso en realidad no es algo positivo, es algo completamente negativo. Y tercero, un retiro adicional equivaldría a 87.000 millones de dólares. Entonces, yo lo que quisiera es que se pueda cuantificar o magnificar de manera interna en cada uno de nosotros a qué se refieren estos montos, ¿no? Porque si estos montos son reales, sinceramente no estamos afectando a las AFP, estamos afectando al Estado peruano de manera directa, porque ese dinero de una manera u otra ingresa al circuito económico del país. Ahora, hay países como Chile, por ejemplo, que tiene 6 AFP. Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, etc. Entonces, yo quisiera que desde el punto de vista de la señora Prialé nos diga cuáles serían sus razones que ustedes han evaluado para afirmar o aseverar de una manera tan, yo diría, peregrina, que este sistema privado de pensiones, no por ustedes, por supuesto, es un sistema que ha fracasado.
O sea, evaluemos eso. Si ha fracasado, ¿cuáles son las razones del fracaso? O en todo caso, ¿cuáles son las razones para seguir o continuar manteniendo este sistema privado de pensiones? Y por otro lado también, yo llamo o invoco a los colegas congresistas a que se involucren en este tema de manera bastante racional, porque este es un tema eminentemente técnico. Entonces, no podemos dejar que la economía solamente esté en manos de los economistas. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Porque si dejamos la economía en manos de los economistas, sinceramente y con todo respeto, vamos a meter la pata. Entonces, involucrémonos. Definitivamente no creo, estimado colega. Por favor, evitemos por su intermedio. Es un colegas congresistas, por favor. su intermedio, Sí, sí. señor presidente. Entonces, prenda. Sí, concluyo. Y gracias, señor presidente. Entonces, el tema es que esto pasa por ser un tema de fondo. No es un tema superficial o superfluo, no, de ninguna manera. Tampoco se trata de un solo peruano que hace retiros, se trata de miles de peruanos. Entonces, el efecto multiplicador es bastante severo. Involucrémonos en la estructuración de una nueva ley de fondos previsionales. Eso es lo que yo quiero sugerir a todos ustedes, queridos colegas, porque en el futuro, por su intermedio, señor presidente, el futuro no es nuestro. El futuro es de los peruanos que aún no nacen inclusive. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Solo para solicitar a los colegas evitar el diálogo y si desean una interrupción, solicítenla, está dentro de del tema, por alusión, un minuto, congresista. Muchas gracias, sí. No, yo creo que ese lenguaje antitécnico, más bien, yo soy súper técnico y soy súper frío en estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, mire, para que vea la importancia de manejar cifras y manejar conceptos, el congresista Flores acaba de decirnos, por ejemplo, ha hecho una pregunta sobre 87.000, no sé cuántos millones de dólares. ¿Verdad, congresista? 87.000, exacto, de soles, porque claro, o sea, 87.000 millones de dólares significan pues que un 30-40% del PBI. Así que, nada, es importante tener conocimiento de los sistemas. De hecho, por eso es que estoy involucrado en el grupo de pensiones, ¿no? que dirige el congresista Montoya. Pero sí, hay que ser, entender los temas. Gracias. Señor presidente. Sí, le voy a ceder la palabra, pero vamos a terminar de escuchar, si no, vamos a hacer menos de un minuto, un debate. Menos de un minuto. 30 segundos. Vamos a darle la palabra al congresista Bellido y luego empezamos ya con las réplicas. ¿Está bien? Por favor. Va a anotar Celeste. Adelante, congresista Bellido. Gracias, presidente, colegas congresistas. Evidentemente, la asociación de AFPs tienen un propósito. En realidad, entre los aportantes y las AFPs, presidente, los intereses son totalmente antagónicos. Mientras que la asociación de las AFPs buscan mayor rentabilidad, mayores ganancias, obviamente los trabajadores van a buscar mayor remuneración. Y eso no se va a dar una vez cuando ellos se jubilen. Entonces, ya está claramente establecido, los intereses son distintos y además, este tema de preocupación por los trabajadores y por sus remuneraciones nace y salta ya cuando se dan los retiros, porque antes todos estaban felices. Digo todas las AFPs, mientras tanto los trabajadores estaban percibiendo, los jubilados estaban percibiendo montos bastante irrisorios, por debajo incluso del sueldo mínimo vital. Entonces estos hechos terminan, señor presidente, desdibujando, y en una situación tan crítica como ahora, no podemos permitir que se evite que los trabajadores puedan echar mano
a fondos que son personales de ellos. Y prácticamente se ha aprobado una ley y le metemos la mano al bolsillo y le sacamos de los trabajadores y los entregamos a las AFPs. Las AFPs tienen alta rentabilidad, tienen millones de ganancias y obviamente a cualquiera le gustaría eso, ¿no? Si acá al colega congresista le entregamos, no sé, par de millones, él podría a tasas bajísimas hacerse rico. Y por eso los trabajadores, señor presidente, requieren que su dinero, en este momento tan importante, hacer uso y no permitir que otros entes, y obligado obviamente con el cuento de que van a recibir sueldos en el momento de jubilación, van a permitir que tengan pues alta rentabilidad y eso no se trasunte en la remuneración de los trabajadores. Por eso es importante que se apruebe el pedido mayoritario de la población, no de nosotros, estos retiros de 4 UITs, porque va a salvar muchas situaciones críticas en el tema económico, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Varas. Adelante, congresista, por favor. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas congresistas y a los funcionarios de la AFP. La pregunta sería, presidente, si es que a las AFP le interesa el tema de las pensiones de los jubilados. La respuesta cae de madura, no le interesa. Lo que le interesa a ellos es la rentabilidad. Por eso es que nosotros tenemos un sistema pensionario, tanto público como privado, bastante perverso, cruel. Porque desde que pasa uno de una clase media, pasa a ser una clase baja, ni siquiera tener la capacidad para poder mantener una vivienda con los servicios públicos. Y le digo esto como médico, presidente. Un médico normalmente durante la etapa laboral gana entre promedio de 6.000 a 8.000 soles de acuerdo al nivel. Una vez que se jubila en las AFPs, no gana ni 2.000 soles. Esa es la cruel realidad. O sea, pasa de un estatus económico a otro nivel realmente cruel y de dependencia de la familia. Esa es la realidad. Entonces, lo que ahora se les pide a las AFPs, ¿por qué habría que preguntar en nuestro país? Todas las AFPs tienen su banco. Claro, billete fresco, pues, para prestarlo y utilizarlo y sacarle la máxima rentabilidad. Así de cruel está el sistema financiero peruano. Por ello, considero que la devolución de las 4 UITs es un pedido realmente clamoroso de mucha de la población que se encuentra en este momento con un empleo formal, que siquiera ellos pueden hacer uso de sus fondos, porque si no, ¿para qué preguntar a los que no tienen empleo? Que es la gran mayoría y que en este momento el país está en una grave crisis, presidente. Y mucho más con esto que se viene la amenaza del cambio climático, con esto del fenómeno del Niño. En tal sentido, es una imperiosa necesidad que las AFPs devuelvan de una vez las 4 UIT por ser una necesidad de ese empleado formal. Por ello, presidente, acá tenemos que darle una mirada bien, como se dice, contextualizada. ¿Qué está haciendo el sistema privado de pensiones, las AFPs, sabiendo de que este es un sistema fracasado a nivel mundial? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún congresista en la plataforma que desee hacer uso de la palabra? Vamos a cederle la palabra a la señora Prialé, representante de las AFPs. Perdón. A ver, le vamos a dar adelante, Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, no es 87.000 millones de dólares. Lo tengo acá apuntado, es de soles. 1, 2. En realidad yo estoy escuchando también algunas inexactitudes, ¿no? Con respecto al retiro, en realidad. No creo que sea cierto, por ejemplo, que a la AFP no le interesan las pensiones de la gente, no de los peruanos, de la gente. No creo, de ninguna manera. Y para terminar, ¿qué pasa si desaparecen? Por favor, pregúntense ustedes mismos, ¿qué pasa si desaparecen? La ONP, ¿qué nos garantiza que
a los peruanos que todavía no nacen, no a los que ya nacieron, a los que no nacen tengan una pensión digna, sabiendo que la AFP es un barril sin fondo. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, señora Priale, adelante. Ahora pasamos a la réplica. Ahí congresistas, el tiempo para que puedan explayarse. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio y a todos los congresistas por su participación. Veo con bastante optimismo que existe un consenso en la gran mayoría de congresistas de la necesidad de trabajar en una reforma que permita que los trabajadores informales e independientes, que representan más del 70% de la población económicamente activa, tengan acceso a un sistema de pensiones. Y creo, señor presidente, desde el lado técnico, que nosotros estamos a disposición para poder alcanzar toda la información que sea necesaria para que esa propuesta de política pública prospere. En segundo lugar, señor presidente, nosotros como AFPs somos actores en el sistema de pensiones. Sin embargo, existen otros actores como por ejemplo la ONP y el 70% de la población que hoy día necesita ser escuchada porque no tiene acceso a un sistema de seguridad social. En consecuencia, sí quisiera rescatar, señor presidente, la importancia de que esta mesa atienda también las necesidades de los afiliados a otros sistemas de pensiones. Y regresando a la pregunta, perdón, señor presidente. Sí, solo para hacer una precisión, permítame usted una interrupción. Por favor, los congresistas han hecho varias consultas. Sí, acá estamos. Le pido, por favor, que sea puntual respecto al tema de las consultas. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la primera consulta del congresista Ilich López, que señala que la estimación, que creo que ya borraron las láminas, ¿no?, de 1.670 soles de un trabajador promedio, no sé si pueden poner la lámina, yo continúo. La remuneración mínima vital en el Perú está en 1.025 soles. Y para estar una persona afiliada al sistema privado de pensiones, tiene que aportar sobre una remuneración mínima vital. Eso quiere decir que usando una regla de 3 simple, ¿no?, lo que encontraríamos es que una persona que en el ejercicio a 15 años de aporte ganaba 946 soles como pensión, con una remuneración mínima vital de 1.025 soles, recibiría una pensión equivalente a 580 soles con 15 años de aporte. Entonces, sí es importante mencionar esto en atención a su pregunta. En relación a la segunda pregunta vinculada a la inclusión financiera y cómo las herramientas de inclusión financiera permiten construir ahorro para la jubilación, señor presidente, por su intermedio, la inclusión financiera, que es un tema que a mí también me gusta mucho, de hecho he trabajado varios años en ese tema de inclusión financiera, es permitir el acceso de las personas a herramientas de inclusión, vale decir financiera, bancaria o en este caso previsional, que te permitan tener esos productos que te den buena calidad de vida. Sin embargo, señor presidente, por su intermedio, debemos recordar que en el caso de la protección social, lo que estamos buscando no solamente es la herramienta financiera, vale decir la billetera electrónica o el canal de uso para hacer el pago, sino que la persona tenga acceso, y lo han dicho todos los congresistas en esta sala, a una pensión digna. Y el concepto de pensión digna, señor presidente, pasa por un país con un 70% de informalidad, por coberturar esa idea que me parece muy positiva de usar las herramientas de inclusión financiera con una garantía de pensión mínima al momento de la jubilación. En relación a los comentarios del congresista Anderson, ¿no?, que mencionaba, y por favor, si me olvido de algún comentario me avisan, que el sistema de las FPs es un sistema excluyente. Creo que el señor congresista Anderson señala algo que es importante, ¿no? El sistema de FPs, tal como está definido y regulado en la ley, hace que las personas tengan que aportar una vez al mes sobre una planilla, y ese segmento de la población es un segmento cada vez más reducido. Esa ley es del año 1993. Y como lo mencioné anteriormente, lo que se requiere efectivamente es que esa ley se modifique, pero también sea mucho más flexible para que las instituciones que entren a participar en ese nuevo sistema de capitalización individual puedan ofrecer productos nuevos, novedosos, como lo hace la banca y como lo hacen los sistemas de seguros. En cuanto al sesgo de experiencia que menciona el congresista Anderson, efectivamente, son 2 testimonios que vienen a ser una herramienta metodológica cualitativa que no busca reemplazar en ningún caso a una herramienta metodológica cuantitativa, que es data pura de qué realidad las personas están usando el dinero que han
hecho uso de los 6 retiros de carácter ordinario o extraordinario, que debería darse a posteriori, pero que nosotros hemos presentado con una encuesta hace unos minutos, en la que se observaba que el 70% de la población estaba trabajando y que usó el dinero básicamente para gasto corriente. En la tercera pregunta relacionada, ¿por qué los peruanos retiran? Yo creo que ahí, evidentemente, en todos los países, eso es un tema estudiado, las personas valoramos en gran medida el consumo presente, en gran medida, sin embargo no todos. Aquellos que hemos sido golpeados por familiares muy cercanos enfermos, valoramos lo que es tener un seguro de salud y un seguro de vida. Sin embargo, creo que es importante mencionar que en el Perú no tenemos pensión mínima y en consecuencia una persona que de repente ha aportado durante 10 años sobre una remuneración muy baja, acordémonos que hace unos años la remuneración mínima vital era 200 soles. En consecuencia, por más que la rentabilidad haya sido 10%, va a tener un fondo acumulado muy chiquito que no le permite alcanzar la pensión mínima de la que hoy día el gobierno está hablando, que son 600 soles. Entonces, si yo tengo que retirar lo que tengo en mi fondo y no tengo la garantía de una pensión mínima, probablemente tienda a tener la racionalidad de retirar lo que tengo hoy día para cubrir mis gastos de corto plazo. En México, Colombia y Chile existe pensión mínima y en Chile existe además la pensión garantizada universal, que es para población de ingresos bajos e ingresos medios. Con relación a la pregunta de la tasa de retorno, ¿no? Que es alrededor del 10.6%, me parece que en el índice que mencionaba el señor congresista Anderson, de repente esta sesión no me va a permitir, y no quiero abusar del tiempo, señor congresista, señor presidente, de la respuesta, pero las AFPs no solamente administran los fondos de pensiones para pagar pensiones y ofrecen esta rentabilidad del 10.6%, sino que adicionalmente, señor presidente, nosotros también otorgamos pensiones de invalidez. Y el congresista Elías Varas y el congresista Revilla, que no está presente en la sala, sabrán que existe en el Perú un comité médico que se llama el Comité Médico de las AFPs, que evalúa solicitudes de calificación de invalidez, y en el Perú tenemos cerca 15.000, me parece que son los pensionistas de invalidez, que reciben una pensión promedio de 1.700 soles, señor presidente. Entonces, la labor de una administradora de fondos de pensiones no es solamente pagar pensiones con la rentabilidad que realizan con la gestión de fondos. Existe también un trabajo de asesoría y de acompañamiento a una persona que se encuentra en condición de enfermedad, porque existe un comité médico que en un plazo de 30 días o 60 días como máximo tiene que emitir un dictamen sobre el cual se paga una pensión de invalidez. Y ese, señor presidente, es un tema crucial sobre el cual ojalá en algún momento podamos conversar porque afecta a un porcentaje significativo de personas. En cuanto a las facultades del ente regulador, que me enseñó el señor congresista Anderson, yo creo, señor presidente, que hay experiencias de otros países, por ejemplo el caso mexicano, en el cual la ley le da facultades al regulador, que en ese caso es la CONSAR, para que en ese caso la SBS pueda tener la posibilidad de aceptar nuevos productos provisionales, nuevas modalidades de cobro, nuevas herramientas para facilitar el acceso a los trabajadores independientes e informales, y creo, señor presidente, por su intermedio, que eso se podría incluir, no sé si en el proyecto de ley del Ejecutivo, en el proyecto de ley que trabajó en la Comisión de Economía o alguno nuevo que se trabaje, pero es fundamental. De lo contrario, va a seguir ocurriendo que un segmento de la población, como lo mencionó el congresista Anderson, se encuentra excluido de la protección social, sea AFP u ONP. Con respecto a las preguntas del congresista Luna, ¿no? La primera está relacionada con el alto porcentaje del Perú que existe en la informalidad. Ya con el congresista Luna yo he tenido la oportunidad de conversar cuando tuvo la gentileza de invitarme por su intermedio, señor presidente, a la comisión, me parece que era de Codeco, en la cual él presentó un proyecto de ley que me parece crucial porque incluía el concepto de capital semilla, si es que no me equivoco, el concepto de devolución del IGB, y son ese tipo de herramientas innovadoras, creativas, las que nosotros necesitamos para poder darle esperanzas a un segmento de la población que hoy día se encuentra por fuera de la formalidad y que claramente, señor presidente, como está diseñado el sistema de pensiones hoy día, llámese ONP o AFP, no va a poder tener acceso a esa cobertura de protección social. Nosotros hemos hecho un estudio, señor presidente, por su intermedio, que seguramente haremos llegar después, que se llama Propuesta de Reforma del Sistema Previsional Peruano, en el cual incluimos algunas estimaciones relacionadas con la propuesta antes señalada, incorporación de capital semilla, devolución del IGB, y si bien es cierto que hay una oposición por parte del MEF, señor presidente, por su intermedio, lo cierto es que creemos que efectivamente, y también creo que lo mencionó el congresista Luna en algún momento, que
permitir a una persona que reciba un porcentaje de lo que está pagando como IGB alentaría a que más personas pidan su boleta y permitiría formalizar la economía. Entonces, señor presidente, creo que ahí hay un esfuerzo de trabajo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que resulta crucial porque el momento así definitivamente lo amerita. Nosotros vamos a continuar realizando estos estudios, señor presidente, y presentarlos por su intermedio al congresista Luna para que sean evaluados a profundidad. Con respecto a la presencia del Estado y de la SBS que tiene esta ley del año 93, vuelvo a la pregunta que le hizo el congresista Anderson. Creemos fundamental que la ley 25897 tiene que ser reformada, pero que la ley que se apruebe ahora tiene que ser mucho más flexible y permitir, así como lo permite la ley 2672, que el regulador pueda adecuarse a las nuevas necesidades de los miles de trabajadores que hoy día reciben remuneraciones de distintas maneras, ¿no? Plataformas, boletas, en fin, no me voy a extender porque creo que tengo el tiempo ajustado, ¿no? Ya respondí qué opino con respecto a Capital Semilla. Nosotros creemos que es una herramienta crucial para que cada peruano recién nacido pueda tener acceso a una pensión a la edad de jubilación, que además es mucho menos costoso que sacar dinero del bolsillo para pagar pensión 65, y creo que si bien también acá hay una oposición por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Banco Central de Reserva, es un tema que ustedes pueden someter a discusión, porque ese dinero invertido en una cuenta individual, en un sistema reformado, podría ser utilizado para reactivar la economía y generar empleo, que es lo que tanto nos está faltando el día de hoy. Con respecto a las preguntas del congresista Gonza relacionadas con cuánto se cobra por comisiones, la información es de carácter pública, está publicada en la página web de la SBS, tanto en la comisión por flujo como por la comisión que se cobra sobre el saldo. Y sí es importante mencionar adicionalmente al congresista Gonza que desde el año 2016 o 2017, por su intermedio, señor presidente, ya UNFP y luego el gremio ha propuesto, como parte de la propuesta de reforma, que se incluya la comisión por desempeño para que se alinee mejor los intereses entre el trabajador afiliado a un nuevo sistema de capitalización individual reforzado o reformado con los intereses que tiene la gestora de fondos. Sin embargo, señor presidente, es importante mencionar que hoy día la comisión que se cobra, que es sobre el fondo administrado, sí se alinea en los intereses porque busca cobrar un porcentaje del mayor stock o el saldo que tenga el afiliado. Y ese va a ser mayor en la medida que la rentabilidad sea mayor. Con respecto a la pregunta del congresista Flores, ¿no?, que mencionaba que en 30 años de aporte, perdón, me perdí con la pregunta, Carlos. 13.8% tengo apuntado. Ya me acordé. Sí, perdón. Con respecto a los comentarios que hacía el congresista Flores, que hacía un análisis reflexivo de la importancia de que en 30 años de aporte, en realidad, el porcentaje de ahorro jubilatorio como porcentaje de Producto Bruto Interno podría haber sido el 23%, y ya estamos en 13%. Es importante mencionar, y qué pena que no esté en la presentación, señor presidente, porque usted me mencionó que yo podía usar las 3 láminas al final cuando estuviese hablando, ¿no? En la última lámina, justamente, nosotros estamos poniendo que por cada sol invertido, ¿no?, el Producto Bruto Interno se hubiese visto afectado positivamente en 4 soles, que ve en la línea del comentario que hacía el congresista Flores. En cambio, por cada sol gastado, es en la última lámina, por favor, en la anterior. Por cada sol adicional en inversión privada, el Producto Bruto Interno se vería afectado positivamente en 4 soles. Es decir, el efecto dinamizador permitiría que se genere mayor crecimiento, mayor empleo adecuado y mayor calidad de vida. En cambio, por cada sol gastado, señor presidente, en ese gasto corriente, el consumo solamente se ha afectado en 1.6 soles adicionales. Y lo otro, señor presidente, por cada 1.000 millones de soles utilizados en inversión, se pueden generar 8.000 puestos de empleo directo más 45.000 puestos de empleo indirecto. Todo ese dinero que ha sido utilizado para los gastos de carácter extraordinario, aunque hemos visto ha sido utilizado en gasto corriente, es dinero que ha podido ser utilizado para inversión, para reactivar nuestra economía, porque es muy distinto hacerlo en gasto que hacerlo en inversión.
Con respecto a la edad de jubilación, efectivamente lo ha mencionado el congresista Flores, la edad de jubilación real de nuestro país se ha visto afectada seriamente por estas todas medidas de política pública. Hoy una persona se jubila a los 58 años de edad y además de eso, señor presidente, por su intermedio, muchos de ellos retiran el 95,5% y después se terminan invalidando y ya no tienen derecho a la cobertura de la pensión de invalidez con el aporte adicional que hubiese realizado la compañía de seguros, por lo cual ocurre lo que mencionaba el congresista Elías Varas, que termina en una situación de pobreza, habiendo tenido ingresos probablemente un poco más elevados, si se quiere, como él lo mencionaba, por su intermedio, señor presidente, de clase media, ¿no? Lo otro, señor presidente, el retiro de los fondos de pensiones ha sido 87.000 millones de soles. Y ese dinero, señor presidente, ha dejado, como se ve en la lámina anterior, a 2.3 millones de peruanos sin ahorro para la jubilación, el anterior, por favor, y con el retiro que se está planteando realizar ahora de 4 ITs, el total de peruanos que se quedarían sin un solo sol en el sistema privado de pensiones de ahorro para la jubilación son 3.6 millones de peruanos. Esa es la consecuencia de la política pública llamada retiros extraordinarios en el Perú, señor presidente. La otra pregunta que realizó el congresista Flores, que me parece reflexiva, nos pregunta, ¿qué podemos hacer para reformar? Ya se ha discutido en esta mesa el sistema de pensiones en el Perú que tiene el sistema privado, el sistema público, pensión 65, más otras pensiones o sistemas de pensiones específicos, requiere una mirada reflexiva, señor presidente, pero requiere fundamentalmente que se vea cómo logramos que los trabajadores independientes e informales contribuyan de manera tal vez voluntaria al inicio, con incentivos por parte del Estado, como existe en otros países del mundo, y necesitamos reglas de juego claras, señor presidente, para el trabajador afiliado. En relación a la pregunta que hacía el congresista Bellido, que mencionaba que las CFPs buscan maximizar rentabilidad y que los afiliados buscan maximizar remuneraciones. Las CFPs buscan maximizar rentabilidad porque el mandato que tienen es maximizar efectivamente, señor presidente, por su intermedio, maximizar la rentabilidad del fondo de pensiones que tienen bajo su administración, porque las AFPs tienen un rol fiduciario que ha sido establecido por ley. En consecuencia, existe un alineamiento de intereses porque en la medida que la gestora ofrezca mayor rentabilidad, va a poder ofrecer mayores pensiones. Y de acuerdo a la Constitución, por su intermedio, señor presidente, el rol de una administradora privada de fondos de pensiones es gestionar fondos para garantizar la máxima pensión al momento de la jubilación. Factores que no se han podido realizar, como ya lo hemos explicado en la mayoría de los casos, ya se ha mencionado, por hechos de carácter estructural ajenos al sistema privado de pensiones. La alta informalidad, la baja densidad de aportes. Y hay otros factores importantes, señor presidente, que se han dejado de lado en la discusión, que son fundamentales y que no debemos perder de vista. El empleador público y privado muchas veces retiene el aporte de trabajador y no lo aporta en la cuenta de capitalización individual. Y eso también forma parte de nuestro documento de investigación. Eso se tiene que corregir, señor presidente, pero seguramente será motivo de otra reunión. En relación a la otra pregunta que señala el congresista Bellido, que los afiliados reciben sueldos por debajo de la remuneración mínima vital. Efectivamente, señor presidente, por su intermedio, en México, Chile y Colombia, todas las personas que se jubilan, que cumplen con los requisitos, como por ejemplo en Perú, 20 años de aporte, acceden a una pensión mínima. No puede ser que en el Perú desde el año 1993 hasta la fecha un afiliado al sistema privado de pensiones no tenga derecho a una pensión mínima, cuando en realidad la cobertura de protección social que establece la OIT, señor presidente, señala claramente que nosotros como país tenemos la obligación de garantizar una pensión para las personas que han contribuido y que cumplen con esos requisitos. Finalmente señala que no se puede evitar en relación a las necesidades de corto plazo, ¿no? Una persona hoy día necesita tener su dinero, señala el congresista Bellido, por su intermedio, señor presidente, para poder gastar en las necesidades de corto plazo. Y hemos mencionado que el ahorro para la jubilación es una política pública de carácter estructural que busca que las personas tengan acceso a ingresos al momento de la jubilación. El desempleo, el bajo ingreso que tenemos hoy día los peruanos es un factor de carácter lamentablemente estructural, pero el desempleo es un factor de carácter temporal que requiere ser atacado con medidas de política fiscal, señor presidente. Ya me parece haber escuchado en la ponencia que realizó el ministro de Economía en la sesión pasada por su intermedio, señor presidente, que habló de un seguro de cesantía.
y de otras herramientas que ya existen en otros países, como por ejemplo Chile, que evitan que las personas tengan que hacer uso de su ahorro para la jubilación y tengan esas herramientas que permitan cubrir esas contingencias para evitar esas situaciones. Con relación a las preguntas del congresista Elías Varas, ¿no?, que mencionaba que todas las FPs tienen tienen bancos. Primero aclarar, señor presidente, por su intermedio, hay 4 administradoras de fondos de pensiones, 2 de ellas no tienen bancos en el Perú, no tienen bancos, ¿no? Y las otras 2, que en este caso son 2 partícipes del sistema privado de pensiones, tienen bancos. Sin embargo, señor presidente, debemos recordar por su intermedio que acá hay 2 leyes completamente diferentes. La ley 2672, en la que la SBS regula en qué instrumento financiero se invierte, cuánto se rentabiliza, que existe un comité financiero y que no se incumplan, y si se incumplen, se den los castigos correspondientes a cualquier norma emitida en materia de pensiones, y la ley 2672 que establece claramente el funcionamiento de una institución bancaria. Por lo tanto, señor presidente, si bien pueden tener accionistas comunes, la regulación que ha sido establecida por la política pública dictada por el Congreso de la República y por el Ejecutivo ha previsto esa situación y ha establecido las normas para separar cualquier conflicto de intereses que se pueda generar. Y finalmente, señor presidente, mencionaba el caso de un médico que obtiene una remuneración, por su intermedio, señor presidente, aproximada de 6.000 a 8.000 soles a lo largo de su vida laboral y que recibe una pensión de 2.000 soles. Efectivamente, acá hay 2 componentes importantes, señor presidente. Primero, claramente la densidad de aportes, cuánto tiempo ha venido aportando el trabajador, pero hay un tema clave. En el sector público, sobre todo, a muchos de los trabajadores que son docentes e incluso médicos, si nosotros revisamos la boleta de pago, no toda la boleta de pago es pensionable, solamente en un 15 o 20%. Eso quiere decir que yo puedo tener una remuneración de 8.000 soles y el monto pensionable termina siendo 1.000 o 1.200 soles, señor presidente. Entonces aquí efectivamente coincido en que es fundamental establecer una garantía de pensión que sea equivalente a una tasa de reemplazo que le dé calidad de vida, y eso es parte, señor presidente, de la política pública que ustedes en el Congreso están trabajando, entiendo yo, con el Ejecutivo. Y finalmente, el señor presidente hacía mención a la importancia de realizar un retiro de las 4 UITs para trabajadores de carácter formal, ¿no? Y mencionaba adicionalmente que es un sistema fracasado. El sistema privado de pensiones no es un sistema fracasado, señor presidente. En el Perú sigue otorgando pensiones de jubilación, y si bien la ley del 95.5 impone una serie de restricciones que no permiten que el sistema siga creciendo, México, señor presidente, por su intermedio, en los últimos años ha realizado una reforma basada en cuentas de capitalización individual, poniendo en el centro al trabajador afiliado, porque efectivamente establece 3 fuentes de financiamiento: el aporte del trabajador, el aporte del empleador y el aporte del Estado. Con eso estaría concluyendo mi participación, señor presidente, hasta que se lo disponga. Gracias. Muchas gracias. Congresistas que deseen replicar. Congresista Anderson primero, después el congresista Ilis López. Congresista Anderson. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, a mí sí me parece muy bien que las empresas de AFP ganen dinero, me encanta. O sea, yo creo en la economía social de mercado. Lo que me parece mal es que, por ejemplo, en ese cuadro donde se mostraba la rentabilidad, digamos, ¿no? Hay años efectivamente de rentabilidad negativa, pero son rentabilidades del fondo, no son rentabilidades de las empresas. Las empresas de AFP no tienen rentabilidad negativa. Año a año ganan, no importa lo que pase, tienen utilidad, y eso no pasa en ningún otro negocio en el mundo. Me encantaría que me dijera, mira, en este otro negocio, en cualquier, no sé, en Francia, lo que sea, existe una cosa igualita que las AFP, donde no importa el riesgo, ellos tienen la misma rentabilidad. No existe, pues. Entonces, cuando yo hago mis críticas están destinadas justamente a mejorar el sistema. Y efectivamente, como hemos conversado muchas veces, creo que por lo menos en la Comisión de Pensiones estamos en el camino correcto en materia de buscar que los informales ingresen al sistema a través de incentivos positivos, etcétera. Lastimosamente, el proyecto de ley del Ejecutivo no contempla absolutamente nada de esas cosas, así que ahí tenemos un problema. Entonces, tema de AFPs, hay que entenderlo bien. Las AFP son un mecanismo, uno de muchos, un mecanismo de ahorro previsional.
la señora Prealea ha mencionado otros países como México, por ejemplo, y otros más, donde hay muchísimos otros mecanismos de ahorro previsional. En los Estados Unidos ni hablar, en Europa también, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos y no pensemos que ahorro previsional es igual a negocio de AFP, y acabo de enfatizar la palabra negocio. No, el sistema de ahorro previsional tiene que ser mucho más amplio y tiene que abrir las puertas a más jugadores bajo la misma lógica, digamos, de hacer que el riesgo sea compartido y que se busque la mejor rentabilidad para poder generar mejores pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. Congresista López tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, un detalle nada más, ¿no? O sea, nosotros siempre consideramos que las preguntas que hagan los congresistas deben de ser respondidas por intermedio del presidente exactamente como las preguntan, si es que se puede, claro. Y yo creo que, ¿no?, una crítica, no sé si ustedes la tomen a bien o a mal, es que le respondan al congresista Gonza que la rentabilidad de las AFPs está publicada, ¿no? O sea, lo que evidentemente quiere poner sobre la mesa el congresista Gonza es que le digan la cantidad de su rentabilidad. ¿Para qué? Porque este es un debate público que se tiene que conocer, y si tenemos que desglosar esos datos, hay que ir a debatirlos. Es una crítica, como le digo, no sé si la toman bien o mal, ya dependerá de los que han dado ese tema. Y el otro tema es, efectivamente, señor presidente, o sea, el tema de las pensiones es un tema transversal. No solamente tiene que ver con el Ministerio de Economía, tiene que ver definitivamente, por ejemplo, con las políticas de educación que se dan en el país. Y acá todos estamos involucrados, pues, ¿no? Solo eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Ilis López. Señor congresista Luna, tiene el uso de la palabra. Presidente, como ya lo decíamos nosotros hace muchísimo tiempo, y justamente acá se hizo recordar un proyecto que luego de 10 años de estudio presenté para efecto de solucionar el problema previsional en el Perú, que era el capital semilla, parte de los impuestos para formalizar todo el Perú y el aporte del trabajador. El capital semilla es la obligación que tiene el Estado y la está pagando con pensión 65, y podría ahorrarse miles de millones si desde un inicio empieza a colocar el dinero, es intangible hasta los 65 años. Nosotros, en los cálculos y las corridas que hemos hecho, con nosotros lograríamos 70% de la tasa de reemplazo con este sistema. 70%. Ahora estamos en 35% y creo que en promedio 20%. Pero no quieren solucionar, porque tenemos un Estado incompetente y un Ministerio de Economía realmente que son cajeros y no son economistas. Y por eso cuando se dice que los economistas, mire señor, cada uno tiene su especialidad y sus años de estudio. 40 años de estudio no ameritan una investigación, ameritan un trabajo. Y por eso yo digo una cuestión. Esto no es una casualidad, ni me ha alocado, ni el equipo que tenemos trabajando en esto es un improvisado. Tenemos muchos años de trabajo. Y por eso no estoy en contra de la economía social de mercado o de las AFP o de las bancas en el foro, no. El sistema previsional tiene que tener muchas alternativas, pero tiene que tenerlas. Y tenemos que buscar una solución en conjunto. Y es la Comisión de Economía donde debe dársele el impulso al grupo que está estudiando esto y seguir avanzando. Tenemos economistas como Carlos, que conoce de finanzas y entiende claramente que es una cuestión técnica. Nos despolitizamos totalmente y entramos en una cuestión técnica. Entonces, acá ya no hay bandos, ni izquierda, ni de centro, ni derecha. Acá es técnica. O solucionamos este problema, o el Perú va a tener pensión 65 millones y millones de personas, que son los informales, más los que están trabajando. Y cada vez los formales son menos, los informales son más. Pero en este momento, lo de la AFP es su dinero. Y como un creyente de la democracia, de la Constitución y de la economía social de mercado, yo digo que cada ciudadano tiene el derecho de decidir sobre su patrimonio. Congresista Luna, le voy a ceder 2 minutos de mi tiempo para que termine. Muy agradecido, presidente.
Y por eso, presidente, nosotros tenemos que darle y respetar y yo creo en la democracia, creo en la economía social del mercado, creo, y tenemos que tratar en la Comisión de Economía sacar ese proyecto porque sería histórico que solucionemos el problema provisional para el futuro. La información del equipo estadístico que tengo, porque yo tengo un equipo estadístico inmenso dirigido por Félix Murillo, con 22 economistas que tienen ya más de 40 años de economista, dice que nuestra proyección va a envejecer y la pensión va a ser grave en los próximos 50 años si no empezamos ahora a solucionar este tema. Por eso me he metido en este tema hace 10 años con Félix, analizando las proyecciones futuras. Esto es más grave de lo que parece. Entonces, si no aseguramos nada, vamos a tener que cargar con pensión 65 de millones y millones de personas. Y yo digo, cuando es fallido, por un tema clarísimo, de origen, debía haber sido corregido y deberían los amigos de la AFP plantear alternativas para mejorar la pensión. No lo han hecho y a estas alturas cualquier economista, cualquier profesional con poco de finanzas va a sacar su dinero apenas tenga la posibilidad. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100,000 soles voy a tener una pensión, pero que no me va a alcanzar ni para una semana. Esa es la verdad. Entonces, prefiero sacarlo e invierto en lo que pueda invertir en este momento porque después no me va a servir. ¿Qué cosa voy a hacer con 190 soles, 90 soles, 80 soles de pensión? Eso es una realidad numérica y cualquier economista traza toda su proyección y va a obtener ese resultado. ¿Por qué? Porque no existe un trabajador que tenga 45 años de servicio estable, ni siquiera en Japón, ni siquiera en el mundo, para que pueda acumular eso. Entonces, desde nacimiento ya estaba mal proyectada. Teníamos que haber hecho algunas cosas. Congresista Luna, le agradezco la intervención. Congresista Bellido, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, una pregunta puntual para la señora Diale. En los últimos 20 años, ¿cuánto de ganancia ha tenido las AFPs? ¿Y cuánto de pérdida han tenido los aportantes? Y por otra parte, yo creo que sí, o sea, no hay que perder el rumbo también. Todos queremos, en realidad, que el sistema pensionario se pueda mejorar, se pueda aprobar, se pueda perfeccionar, todo lo demás. Perfecto, pero eso tiene que ser posterior a este retiro que se está planteando, porque realmente en este momento la población está en una situación muy precaria en el tema económico. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Bellido. Congresista Flores, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. No, solamente hacer una invocación pues para que nos involucremos un poco más, ¿no? Porque en realidad yo le tomo la palabra a un colega que dice que este es un tema técnico, eminentemente técnico, o sea, no podemos estar yendo por las ramas ni siquiera con la camiseta política. Lo que sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que hay gente que cree en la economía social de mercado y se olvida de que la economía social de mercado es el modelo económico de crecimiento continuo, sin olvidarnos la parte social del mercado justamente. Entonces, eso, por ejemplo, yo no sé cómo es su entendimiento de economía social de mercado, ¿no? Creo y a la vez no creo. Ahora, por otro lado también, evitemos hacer más pobres a la gente, porque yo estoy pensando en un sistema previsional de aquí a 50 años. O sea, todavía no nacen los que van a hacer uso de ese sistema previsional. Y si nosotros abogamos por retirar, y que conste, señor presidente, que yo tengo una propuesta de retiro de 3 UITs. O sea, no estoy hablando solamente desde el punto de vista de los aportantes o no aportantes. No, estoy hablando también como Ahora, esa propuesta fue hecha, quiero que quede claro también, en un contexto coyuntural muy especial, cuando la gente sí necesitaba, el recurso de manera inmediata. Por lo tanto, me parece a mí de que alguien dijo acá de que es urgente, necesario, imprescindible. Perfecto, pero si el retiro favorece el consumo, un consumo básico,
y no el fortalecimiento del emprendimiento, simplemente va a retirar y eso no va a ser posible, pues, que se pueda recuperar de una manera tan rápida, ¿no? Y después reclamamos una pensión digna. Pero una pensión digna, señor presidente, con todo respeto, es el resultado de un ahorro esforzado, sacrificado, constante y permanente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Germán Tacuri. Muchas gracias, presidente. Y el saludo a todos los asistentes. Cuando se discute este tema, sinceramente, se toma como un tema crucial para el país. Y esto, qué bien que lo estemos discutiendo en la Comisión de Economía, qué bien que se haya puesto en discusión a nivel nacional, y porque es un tema de responsabilidad social. Y ahí se han acercado muchos a despacho para decir, haga un proyecto de ley de retiro, no solamente de 4, sino de 6 o de 8, o en algunos de repente todo. Y ha habido diferentes posibilidades. Pero una cosa es ir en favor del torrente y otra cosa es caminar con prudencia. Prudencia significa también qué le ofrecemos al trabajador que ha de retirar todo. Y ahí va por ese tema de nuestra responsabilidad social. Ser congresistas también nos da el espacio para poder actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Yo la otra vez cuando participaba, la invitada también le manifestaba, ¿no? ¿Cuánto es el monto que se debía tener como aporte para tener una pensión de 2,000 soles? Y nos dijo 350,000 más o menos que debía ser. A grosso modo sacó el cálculo, ¿no? Y entonces, ahí las AFPs también deberían hacer una especie de información y todo, si es real esa información, pero sea lo que fuere, qué bueno que usted como presidente esté llamando a todos los sectores que tienen mucho interés y que podamos llegar a consensos. Y estos consensos nos van a dar la responsabilidad social que como congresistas tenemos y como autoridades tenemos. Gracias, presidente. Muchas gracias por su participación, colega Germán Tacuri. Colega Elías Varas. Muy bien. Concluye el rol de oradores. Señora Prialé, tiene 5 minutos para responder como última intervención. Estos 5 minutos van a ser exactos. Señora Prialé, les solicito pueda ser breve y sintetizar para que pueda responder lo que los congresistas han solicitado. Gracias, señor presidente, por su intermedio ante la consulta del congresista Anderson, ¿no? Que nos habla de la rentabilidad negativa de los fondos de pensiones que fueron, me parece que en 4 periodos de 30, ¿correcto? Es importante mencionar que cuando se crea el sistema privado de pensiones, los primeros 3 años se recordará de rentabilidad negativa, porque era una inversión. En consecuencia, la primera afirmación por su intermedio, señor presidente, de que las AFPs nunca han perdido, no sería todo correcto si tomamos en consideración los 30 años de existencia. Los 3 primeros años de esa información pública hubo una inversión y por lo tanto hubo una, digamos, pérdida o no ganancia del capital invertido, porque obviamente el proyecto tendría que empezar a ser rentable a partir del 4º o 5º año. En otros países, como por ejemplo Chile o México, que ocurrió un efecto similar, ¿no? El retorno se comienza a dar también a partir del 5º o 6º año. Entonces, ese como primer comentario, si se quiere, histórico. Pero más allá de eso, por su intermedio, señor presidente, el negocio de las AFPs es un negocio, si se quiere, que tiene un objetivo fundamental. Por lo tanto, las AFPs forman parte de la seguridad social de nuestro país, como lo ha mencionado el congresista Anderson por su intermedio, señor presidente, pero además existen otras herramientas de ahorro para la jubilación, como puede ser en este caso la ONP, Pensión 65, la propia hipoteca inversa, que está en proceso de reconvertirse o de discusión,
Y creo que es fundamental que existan distintas fuentes de financiamiento, dado que la forma como los trabajadores se emplean en nuestro país también es muy distinta y muy diversa. Si nosotros analizamos el ROE o la rentabilidad sobre el patrimonio obtenido por las gestoras de fondos en los últimos 30 años con otras empresas del sistema financiero, como por ejemplo el caso de los bancos o el caso de los seguros, estos ROEs, que son rentabilidad sobre el patrimonio, son similares, señor presidente. Entonces, por su intermedio, atendería las dos consultas del congresista Anderson. En atención a la consulta del congresista López, que menciona la importancia de responder las preguntas puntuales, a la pregunta, señor presidente, de las utilidades o la rentabilidad, que también creo que va a otra pregunta que viene posteriormente. En los últimos 30 años, la rentabilidad promedio del sistema privado de pensiones en cuanto a fondo para el afiliado ha sido 10.6%, mientras que la rentabilidad promedio para la gestora en el mismo periodo de tiempo ha sido 10%. De manera tal, señor presidente, que con eso estaríamos respondiendo a la pregunta que se había formulado. Con relación a las preguntas del congresista Luna, creo que, señor presidente, tenemos coincidencia en bastantes temas respecto a la necesidad de hacer una reforma de pensiones. Yo no sé si el sistema lo hizo tan tarde, porque yo recuerdo que en el año 97 la Superintendencia de Seguros emitió un documento de investigación en coordinación con la industria de ese momento, donde hablaba de la importancia de incluir a los trabajadores independientes e informales y plantea algunas herramientas de política pública que lamentablemente nunca fueron tomadas en consideración. Y hoy día, señor presidente, es fundamental, por su intermedio, como señala el congresista Flores, que la reforma de pensiones se dé de manera responsable y pensando en el futuro, ya no sé si de nuestros hijos o de nuestros nietos, de los que queden en nuestro país, de los que habiten en nuestro país. El congresista Luna hablaba también de la importancia, por su intermedio, señor presidente, del retiro de los 4 ITs. Nosotros ya lo hemos mencionado, señor presidente, se ve en esta lámina a una persona que se encuentra afiliada al sistema privado de pensiones y que recibe una remuneración mínima vital, le tomaría aproximadamente 12 años de su vida volver a ahorrar 4 ITs. Entonces creemos que en realidad destruir el sistema de pensiones, el privado, por su intermedio, señor presidente, no contribuye a construir un nuevo sistema. Luego el congresista Bellido hablaba de la importancia de tener pensiones, ¿no? Perdón, me estoy poniendo... Ah, no, el congresista Luna, sí, también, bueno, acá el congresista Bellido, perdón, hablaba de los 20 años, 30 años, y ya le respondí, ¿no? La rentabilidad de las AFPs para las gestoras ha sido 10% y para el afiliado 10%, porque debemos recordar que el fondo de pensiones es independiente del dinero que se administra o que forma parte de los ingresos de las gestoras de fondos. No sé si me estoy olvidando de algo, señor presidente. No, señora. Sí, perdón. El congresista Takuri había hecho un par de comentarios y ya con eso termino. El congresista Takuri hablaba de la importancia de mirar las cosas de manera reflexiva, ¿no? Y el comentario que hizo la superintendencia respecto a que con 350.000 soles se obtiene una pensión estimada de 2.000 soles. Y en relación a eso, mencionaba, señor presidente, que cada una de las administradoras de fondos de pensiones tiene un simulador de pensión. Nosotros tenemos también varios cursos de gestión financiera y vamos de la mano con los otros gremios para impulsar proyectos de educación financiera en los colegios, pero sin duda es un tema del cual se tiene que seguir abordando. Muy bien. La congresista Limachi me ha alcanzado una pregunta que le voy a dar 30 segundos para que nos pueda responder, que me parece muy importante hacerla. Cuando el afiliado fallece, ¿a dónde va su dinero? ¿Es otorgado mediante pensiones mensuales a sus beneficiarios al 100%? Esa es su pregunta. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la pregunta. Cuando una persona está trabajando y fallece, ¿no? Reciben sus deudos una pensión que se denomina pensión de sobrevivencia. Esa pensión de sobrevivencia es de 42% para el cónyuge, si es que solamente tiene cónyuge. Si es cónyuge con hijos es 35%, por cada hijo menor de 18 años 14% y por cada padre dependiente 14%. Esa estimación se realizó, volvemos a la época del año 1993, señor presidente, y requeriría obviamente ser revisada si es que el regulador tuviese las facultades para hacer cambios estructurales y paramétricos rápidamente, pensando en ese momento en que un grupo familiar tenía una esposa o esposo y 2 hijos menores de edad,
o una esposa y esposo y un padre o dos padres dependientes, de manera tal que la tasa de reemplazo en promedio sumaba aproximadamente el 70%. Bien. Mi conclusión no regresa del 100%. Muy bien. Terminamos la exposición. Agradecemos la intervención de la señora Prialé y le invitamos a retirarse a la sala cuando le estime pertinente. Muchas gracias. Muy bien, ha concluido ya la presentación de la presidenta de la AFP, Giovanna Prialé. La última pregunta fue una pregunta muy interesante, que es lo que pasa si es que el afiliado a la AFP fallece. Entonces, la pensión tendría una pensión de sobrevivencia. El congresista Luna también realizó una intervención. Recordemos que él también ha presentado proyectos de ley para el retiro de la AFP, en la cual mencionó que el congresista Luna de Podemos Perú extendió la propuesta de que los impuestos vayan a la pensión de los trabajadores. Mencionó, parte de lo que paga el ciudadano debería ir para su pensión, es lo que mencionó en su intervención. En breve, Guido Bellido va a sustentar su proyecto. Muy bien, ahí volvimos a escuchar la sustentación de la presidenta de la AFP, de la asociación de AFP, que debatieron el proyecto que autoriza liberar el fondo de pensiones hasta de 4 UIT. Giovanna Prialé, presidenta de la asociación, aseguró que el sistema privado de pensiones no es un sistema fracasado. Además, también señaló que el rol de la AFP es gestionar los fondos para garantizar mayores pensiones. Sin embargo, desmarca responsabilidad de que no se haya concretado por hechos estructurales ajenos, tales como la informalidad, es lo que mencionó. Las mayores pensiones no se han dado por hechos estructurales ajenos. Asimismo, aseguró que el sistema AFP es para un segmento cada vez más reducido. Además, también informó que el 79% de afiliados que retiraron sus fondos privados, aquí estamos viendo una imagen de las consecuencias de retirar el AFP. Muy bien. También mencionó Giovanna Prialé, representante de la AFP, que el 79% de afiliados que retiraron sus fondos privados de pensiones se encontraban trabajando, mientras que solo un 20% se encontraba sin empleo. Además, también mencionó que las personas afiliadas han usado ese dinero para gastos y un porcentaje pequeño para emprendimiento, es lo que mencionó. También hemos escuchado al congresista Guido Bellido, quien expuso su proyecto que permite liberar hasta 4 UIT, 19.800 soles de los aportes, y solicitó a la Comisión de Economía un dictamen favorable en el más breve plazo. Y como hemos escuchado hace un momento, la presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones, Giovanna Prialé, expuso el impacto negativo que conllevaría una séptima liberación de las cuentas de capitalización individual. Eso es lo que sustentó el congresista Guido Bellido, su proyecto para el retiro de la AFP. Asimismo, la presidenta de la asociación de AFP sustentó el impacto negativo que conllevaría una séptima liberación. El debate del retiro de la AFP ya ha terminado este debate. Hemos escuchado a la presidenta de la asociación de la AFP y también hemos escuchado el proyecto de ley de Guido Bellido, del congresista Guido Bellido, para el retiro de 4 UIT. Somos JF Digital, informó Elena Zapata. Para más noticias de política y actualidad peruana